El día de Pascua, la mañana que cambió la eternidad. Creyeron que todo había terminado. Sellaron la tumba, callaron su nombre. Pero al tercer día, la piedra no pudo detenerlo. La muerte no pudo retenerlo. Y una mañana cambió la eternidad para siempre. Esta no es solo una historia, es el día en que la esperanza resucitó. La mañana que cambió la eternidad. La noche aún se aferraba a la tierra cuando Jerusalén despertaba lentamente. El aire estaba frío, pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Hacía apenas 3 días, la cruz se había levantado en el Gólgota, y con ella parecían haberse apagado todas las esperanzas. Para los discípulos, el tiempo se había detenido. Pedro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús mirándolo con amor, justo después de haberlo negado 3 veces. Juan permanecía en silencio, recordando las últimas palabras del Maestro. Los demás se escondían, temiendo que los soldados vinieran por ellos. Mientras tanto, María Magdalena caminaba sola por las calles aún oscuras. En sus manos llevaba perfumes. Su corazón roto. No iba buscando un milagro. Iba a llorar. Iba a despedirse. El sepulcro estaba tallado en la roca, sellado con una enorme piedra romana. María esperaba encontrarla en su lugar, firme, inmóvil, como la muerte misma. Pero al llegar, se detuvo en seco. La piedra ya no estaba. Su respiración se cortó. El suelo tembló bajo sus pies, no por un terremoto, sino por el miedo que se apoderó de su alma. La tumba estaba abierta. El silencio era ensordecedor. «No», susurró. «No puede ser». María corrió. Sus lágrimas caían sin control, mientras una pregunta la perseguía como una sombra. «¿Qué han hecho con mi Señor?». Sin saberlo, aquella mañana no era el final de una historia, era el comienzo de la mayor victoria jamás contada. El eco de los pasos de María resonaba en las calles vacías mientras corría sin mirar atrás. Su voz temblorosa despertó a Pedro y a Juan antes de que el sol asomara por completo. «¡Se han llevado al Señor del sepulcro!», gritó. «No sabemos dónde lo han puesto». Sin decir palabra, ambos salieron corriendo. Sus sandalias golpeaban el suelo con desesperación. Juan, más joven, llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Pedro lo alcanzó, lo apartó y entró sin dudar. Dentro, el sepulcro estaba en silencio. Las vendas yacían en el suelo, cuidadosamente colocadas. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado aparte. No había señales de lucha ni de robo apresurado. Aquello no era obra de hombres. Juan entró entonces y vio. Algo comenzó a arder en su pecho. Recordó las palabras del Maestro. «Al tercer día resucitaré». Aún no lo entendían todo, pero una chispa de esperanza luchaba contra el miedo. El sepulcro vacío no gritaba derrota, susurraba victoria. Pedro y Juan regresaron a casa, confundidos, con el corazón dividido entre la duda y la fe. María, en cambio, se quedó atrás. No podía irse. El amor no la dejaba. Se arrodilló frente a la tumba abierta y lloró como quien ha perdido todo. Sus lágrimas caían sobre la piedra fría cuando de pronto levantó la mirada. 2 figuras vestidas de blanco estaban sentadas donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. «Mujer», dijeron con voz serena, «¿por qué lloras?». «Porque se han llevado a mi Señor», respondió, «y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, sintió una presencia a sus espaldas. Se volvió. Un hombre estaba allí, de pie entre la luz de la mañana naciente. Ella pensó que era el jardinero, no sabía que estaba a punto de escuchar la voz que vencería para siempre a la muerte. El hombre la miró con compasión. La luz del amanecer caía sobre su rostro, pero María no lograba reconocerlo.
El dolor puede nublar incluso los milagros más cercanos. «Mujer», dijo él con voz suave, «¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». María, con el corazón roto, respondió, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él». Entonces ocurrió. El desconocido pronunció una sola palabra. No fue un discurso, ni una explicación, fue un llamado íntimo, eterno, inconfundible. «María». En ese instante todo cambió. La voz atravesó su alma como un rayo de luz rompiendo la noche. Era la voz que había expulsado demonios, que había calmado tormentas, que había devuelto la dignidad a los olvidados. María cayó de rodillas. «Raboni», exclamó, «Maestro». Jesús estaba vivo. No era una visión, no era un recuerdo, no era un sueño nacido del dolor. Era Él, con las marcas de los clavos, pero lleno de gloria. La muerte había sido vencida. Jesús le habló con ternura. «No me retengas aún. Ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María se levantó con el corazón ardiendo. Las lágrimas ya no eran de tristeza, sino de asombro y gozo. Corrió una vez más por las calles de Jerusalén, pero ahora llevaba el mensaje más poderoso jamás proclamado. «He visto al Señor». Mientras el sol ascendía en el cielo, la tumba vacía quedaba atrás como un testigo silencioso. Sin saberlo aún, los discípulos estaban a punto de enfrentar una verdad que cambiaría sus vidas y la historia del mundo. Aquella misma tarde, los discípulos permanecían encerrados. Las puertas estaban bien aseguradas, no por la noche, sino por el miedo. Cada sonido en la calle los hacía estremecer. Si habían crucificado al Maestro, ¿qué les esperaba a ellos? Las palabras de María resonaban en sus mentes. «He visto al Señor». Pero la esperanza parecía demasiado grande para ser creída. De pronto, sin que nadie abriera la puerta, Jesús apareció en medio de ellos. El aire cambió. El miedo quedó suspendido en el silencio. «Paz a vosotros», dijo. Sus voces se apagaron, sus ojos se abrieron. No era un fantasma, no era una ilusión. Era el mismo Jesús, y sin embargo diferente, glorioso, vivo. Les mostró sus manos y su costado. Las marcas de los clavos seguían allí, no como señales de derrota, sino como trofeos de victoria. Entonces el temor se transformó en gozo y el llanto en adoración. Jesús respiró sobre ellos y declaró: «Recibid el Espíritu Santo». Sus palabras no solo consolaban, enviaban. Aquellos hombres temerosos estaban siendo preparados para cambiar el mundo. Sin embargo, uno de ellos no estaba allí: Tomás. Cuando los demás le contaron lo ocurrido, él negó con la cabeza: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré». La duda se sentó junto a la fe, y Jesús, paciente, estaba a punto de responderla. 8 días después, el temor aún rondaba, pero algo había cambiado. Ya no era solo miedo, era espera. Los discípulos estaban nuevamente reunidos, y esta vez Tomás estaba con ellos. Las puertas seguían cerradas. Entonces, sin ruido, sin anuncio, Jesús apareció otra vez en medio de la habitación. «Paz a vosotros». Sus ojos se dirigieron directamente a Tomás. No hubo reproche en su mirada, solo misericordia. «Trae aquí tu dedo», le dijo, «y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». El aire se volvió sagrado. Tomás tembló. No necesitó tocarlo. Cayó de rodillas y pronunció las palabras que sellaron su fe: «Señor mío y Dios mío». Jesús respondió con una verdad destinada a atravesar los siglos: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». En ese instante, la duda se quebró como una cadena antigua. La resurrección ya no era solo un testimonio, era una certeza. Jesús permaneció con ellos, enseñándolos, afirmándolos, restaurando corazones rotos. El fracaso ya no tenía la última palabra. La muerte había perdido su dominio. Pero aún quedaba una herida profunda por sanar, una que ardía en el corazón de Pedro. Días después, al amanecer, el mar de Galilea brillaba bajo una luz suave. Pedro y algunos discípulos habían vuelto a pescar,
no porque lo hubieran olvidado todo, sino porque no sabían qué hacer con un milagro tan grande. La noche fue larga y estéril. «No hemos pescado nada», dijo Pedro con voz cansada. Cuando el sol comenzaba a elevarse, una figura apareció en la orilla. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?» «No», respondieron. «Echad la red a la derecha de la barca». Lo hicieron y de pronto la red se llenó de peces, tantos que apenas podían sostenerla. Juan abrió los ojos con asombro. «¡Es el Señor!». Pedro no lo pensó 2 veces. Se lanzó al agua y nadó hasta la orilla. Allí, Jesús los esperaba con un fuego encendido, pan y pescado. No hubo reproches, solo presencia, solo amor. Después de comer, Jesús miró a Pedro. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús respondió: «Apacienta mis corderos». 3 veces preguntó. 3 veces restauró. Donde hubo negación, ahora había perdón. Donde hubo culpa, ahora había propósito. Pedro comprendió que la resurrección no solo vence la muerte, también restaura el alma. Pero Jesús aún tenía un mensaje más grande que dejarles, uno que no era solo para ellos, sino para todas las naciones. Jesús los condujo a un monte. Desde allí, la tierra parecía pequeña ante la grandeza de lo que estaba por suceder. El viento soplaba suave, como si el cielo mismo escuchara. Los discípulos lo miraban con asombro. Aquel que había sido crucificado ahora estaba de pie, victorioso. La muerte no había podido retenerlo. El sepulcro había quedado vacío para siempre. Jesús habló con autoridad y amor. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Sus palabras no eran una despedida triste, sino una proclamación gloriosa. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». El miedo que una vez los encadenó se convirtió en fuego. Ya no eran pescadores temerosos ni hombres escondidos, eran testigos del mayor milagro jamás ocurrido. Entonces, mientras los bendecía, Jesús comenzó a elevarse. Una nube lo cubrió, y sus ojos lo siguieron hasta que desapareció de su vista. 2 ángeles se presentaron y dijeron: «Este mismo Jesús volverá». El cielo guardó silencio. La tierra quedó marcada para siempre. Los discípulos descendieron del monte con una certeza ardiente. La historia no terminaba allí. La Pascua no era solo un día, era el inicio de una esperanza eterna. Los días pasaron, pero el eco de aquella mañana jamás se apagó. Jerusalén siguió su ritmo, las calles volvieron a llenarse, y el mundo parecía igual, pero nada lo era. Los discípulos ya no se escondían. Aquellos que habían huido ahora hablaban con valentía. Sus voces anunciaban una verdad imposible de silenciar. Jesucristo ha resucitado. La tumba permanecía vacía, no como un misterio sin respuesta, sino como un testimonio eterno. La muerte había sido derrotada desde dentro. El pecado había perdido su poder. La cruz, instrumento de vergüenza, se había transformado en símbolo de salvación. La Pascua se convirtió en más que un recuerdo. Se volvió una promesa viva, que el dolor no tiene la última palabra, que la oscuridad no vence a la luz, y que incluso cuando todo parece perdido, Dios aún actúa. Desde entonces, cada amanecer lleva un susurro de aquella mañana gloriosa. Cada corazón quebrantado puede encontrar esperanza en el Cristo resucitado, porque Jesús vive. Y si Él vive, la esperanza también vive. Ese es el poder eterno del día de Pascua. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.